Bienvenidos a La Gran Historia, un podcast donde recorremos la Biblia libro por libro, descubriendo cómo cada historia revela el carácter de Dios y nos conduce a Jesucristo. En el libro anterior, Israel se dividió, la idolatría se extendió, los reyes continuaron apartándose de Dios y los profetas comenzaron a levantar su voz. Ahora surgen nuevas preguntas. ¿Cuánto tiempo seguirá tolerando Dios la rebelión de su pueblo? ¿Hasta cuándo continuará mostrando paciencia? ¿Y qué ocurre cuando una nación rechaza repetidamente la voz de Dios? En Segunda de Reyes vemos algunos de los acontecimientos más importantes del libro. La ascensión de Elías al cielo en un torbellino. El comienzo del ministerio de Eliseo y sus grandes milagros. La sanidad de Naamán, el sirio. La caída de la dinastía de Acab y el juicio sobre Jezabel. La apostasía continua de Israel. La caída del reino del norte y el exilio de Israel en Asiria. El gran avivamiento bajo Ezequías. La invasión asiria y la liberación milagrosa de Israel. La maldad de Manasés y la acumulación del juicio divino. El descubrimiento del libro de la ley. La reforma de Josías. Las invasiones babilónicas contra Judá. La destrucción de Jerusalén y del templo. Y la última nota de esperanza para la casa de David en el exilio. Y aquí encontramos la gran verdad de este libro. La paciencia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Durante siglos llamó, advirtió, corrigió, envió profetas, mostró misericordia una y otra vez. Pero la paciencia de Dios nunca debe confundirse con indiferencia. Dios no abandona su santidad. Dios no ignora el pecado. Y cuando su pueblo rechaza persistentemente su palabra, el juicio finalmente llega. Porque el mismo Dios que es abundante en misericordia también es perfecto en justicia. Acompáñame ahora a la historia del Dios que advierte una y otra vez antes del juicio, del Dios cuya paciencia parece no tener límites, pero jamás deja sin corregir el pecado. El libro comienza con una despedida. Elías, el profeta de fuego, el hombre que confrontó reyes, el hombre que desafió a Baal, el hombre que oró y cerró los cielos, está a punto de partir. Entonces ocurre algo sorprendente. Un torbellino desciende, carros de fuego aparecen y Elías es llevado al cielo sin pasar por la muerte. Pero Dios no dejará a su pueblo sin testimonio. El ministerio continúa a través de Eliseo. Y durante años Dios derrama su misericordia sobre Israel por medio de este profeta. Los enfermos son sanados, los necesitados son ayudados, los hambrientos son alimentados, los enemigos son confundidos y los milagros muestran una verdad constante. Dios sigue llamando a su pueblo al arrepentimiento. Incluso Naamán, un comandante sirio pagano, experimenta la gracia de Dios. El enemigo extranjero encuentra sanidad, mientras Israel sigue endureciendo su corazón. Pasan los años y la idolatría sigue creciendo. Dios había enviado advertencias, pero la nación continuó rechazándolas. Entonces llega el momento anunciado durante generaciones. Asiria invade el reino del norte. Samaria cae, Israel es llevado al exilio y la Biblia explica claramente por qué ocurrió. No fue simplemente política, no fue simplemente estrategia militar, no fue simplemente el poder de Asiria, fue el juicio de Dios. Durante siglos el Señor había enviado profetas, les había advertido, les había llamado al arrepentimiento, pero ellos endurecieron su corazón. Sin embargo, la historia no termina allí. Judá todavía permanece y Dios continúa mostrando misericordia. Entonces aparece uno de los reyes más piadosos de toda la historia bíblica, Ezequías. Mientras Asiria arrasa naciones enteras, Jerusalén parecía ser la siguiente. El ejército enemigo rodea la ciudad. La situación parece imposible, pero Ezequías hace algo diferente. No confía en alianzas, no confía en ejércitos, no confía en recursos humanos. Busca al Señor. Y Dios responde. En una sola noche, el poder militar más temido del mundo queda derrotado. Jerusalén es preservada. Y una vez más, Dios demuestra que puede salvar a su pueblo cuando éste confía en él. Pero después de Ezequías aparece uno de los reyes más perversos que Judá jamás tuvo, Manasés. La idolatría vuelve, los altares paganos regresan, la corrupción espiritual se profundiza y la nación se hunde aún más en la rebelión. Dios sigue enviando advertencias, pero el corazón del pueblo continúa endureciéndose. Entonces llega otro rayo de esperanza, Josías.
Durante la restauración del templo ocurre algo inesperado. Se encuentra el libro de la ley, la palabra de Dios olvidada durante años. Cuando Josías escucha estas palabras, queda quebrantado, rasga sus vestidos, se humilla delante del Señor y comienza una gran reforma espiritual. Los ídolos son destruidos, los altares paganos son derribados, la adoración verdadera es restaurada. Pero el problema es más profundo que las reformas externas. El corazón de la nación seguía enfermo. Después de Josías, el pueblo vuelve rápidamente a su pecado y ahora el juicio ya no puede retrasarse. Babilonia aparece, Jerusalén es sitiada, el templo es destruido, los muros derribados, la ciudad santa queda en ruinas. La tragedia más grande del libro se ha consumado. Lo que Dios había advertido por generaciones finalmente ocurrió. No porque Dios fuera impaciente, sino porque su paciencia había sido rechazada una y otra vez. Sin embargo, el libro no termina en desesperación. Al final aparece una pequeña luz. Un descendiente de David todavía vive. La promesa sigue viva. El linaje no ha desaparecido y Dios muestra que incluso después del juicio, su plan de redención continúa avanzando. Y como toda la Biblia, Segunda de Reyes nos conduce a Jesucristo. Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo no escuchaba. Los reyes fallaban una y otra vez. La nación se hundía cada vez más profundamente en el pecado. Y surge una pregunta inevitable. Si Israel rechazó a tantos profetas, ¿quién podrá rescatar verdaderamente al pueblo? Entonces la historia comienza a señalar a uno mayor que Elías, mayor que Eliseo, mayor que Ezequías, mayor que Josías. Jesús es el profeta definitivo, la palabra viva de Dios, el mensaje perfecto del Padre. Eliseo realizó milagros, Jesús hizo obras aún mayores. Eliseo multiplicó alimento, Jesús alimentó multitudes. Eliseo resucitó a un niño, Jesús venció la muerte misma. Los profetas advirtieron acerca del juicio venidero. Jesús habló con total claridad acerca del pecado, pero también vino a cargar en sí mismo el juicio que nosotros merecíamos. Israel fue expulsado de la tierra por su pecado. Cristo vino a reconciliar pecadores con Dios y para abrirles una herencia eterna que nunca podrá ser destruida. Él es el Rey perfecto que los reyes de Israel jamás pudieron ser, el profeta perfecto que siempre dice la verdad y el Salvador perfecto que nunca falla. Si recuerdas una sola verdad de este libro, que sea esta: la paciencia de Dios es inmensa, pero su juicio siempre llega para quienes rechazan persistentemente su palabra. Durante siglos Dios llamó a Israel al arrepentimiento, envió profetas, envió advertencias, envió misericordia, pero el pueblo endureció su corazón y finalmente cosechó aquello que había sembrado. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios permaneció fiel. La promesa a David siguió viva, la esperanza siguió viva y el camino hacia Jesucristo siguió abierto. Pero la historia continúa. Jerusalén ha caído. El pueblo está en exilio, las promesas parecen estar cubiertas por ruinas. Sin embargo, Dios todavía no ha terminado, porque incluso en el exilio, Él seguirá hablando y seguirá preparando el camino para la llegada del Mesías. Lo veremos en el próximo episodio de La Gran Historia. Primera de Crónicas, el Dios que conserva sus promesas. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima página.